Buen día a todos, mi nombre es Rodolfo Frías y en esta breve presentación voy a mostrar algunos ejemplos de lo que es el estilo Chicago en su 17ª edición, en el tema muy específico de lo que son las notas y la bibliografía. ¿Okay? Este estilo de citación es uno de los más antiguos que existen. También es importante mencionar que, al menos en los ejemplos que vamos a ver, con el uso del superíndice, que es un número que se coloca al final de la cita, o con el uso también de las notas al pie de página, donde viene la información bibliográfica de la fuente de la información, no es exclusivo de Chicago. Otros estilos de citación, como es por ejemplo el caso del superíndice que lo usa Vancouver en el área de ciencias de la salud, o Modern Humanities, también usan el superíndice y las notas al pie de página, también lo utiliza. Entonces no creer que porque leemos un documento en la web y tenga estas características, sea forzosamente que está usando el estilo Chicago, o incluso, aunque pensemos que lo utiliza, desconocemos si lo hace en qué edición lo está haciendo, ¿no? En este caso, vamos a ver ejemplos de la 17ª edición. Y bueno, estos ejemplos tienen que ver con el uso del superíndice, ese número y las notas al pie de página. ¿Okay? Dentro del mismo manual, voy a mostrarlo brevemente aquí, pues bueno, vienen ejemplos también con el uso del autor y el año de la fuente de información. Dejaré ese tema para otra presentación, vamos a enfocarnos en este. Y bueno, ¿cuáles son las características principales que tienen este estilo de citación en esta modalidad? La más característica vemos ahí que el uso del superíndice, que es el 1, ¿no? Esa es la primera cita que se está colocando en tu trabajo. También, obviamente, el uso de las comillas para identificar la cita de este autor, ¿no? Donde se está mencionando. Y al final, en la nota al pie de página, estamos colocando la fuente de información de donde proviene esta cita. En este caso, pues bueno, mencionamos en la nota primero el nombre y el apellido del autor, coma, el título de la fuente, en este caso es un libro, por lo tanto, el título del trabajo iría en itálicas, Maestros del Tatuaje Mexicano, y posteriormente, entre comillas, el pie de imprenta, que es el país, dos puntos, la editorial, coma, y el año de publicación. ¿Okay? Coma y la página en específico de donde proviene esta idea, ¿no? En este caso, si yo voy a la página 190, voy a encontrar esta cita que el autor de la investigación del documento ha utilizado, ¿no? Eso es muy importante, la página de donde proviene la idea, ¿no? La fuente, ¿no? Y bueno, esto es un ejemplo de un libro, de la fuente de información de un libro. Cuando es un artículo, hay aspectos que cambian, eso lo vamos a ver. Y también si es una película, si es tal vez de una página web, si es de un blog, bueno, ahí también la información va a ir cambiando. ¿Ok? El estilo Chicago nos dice que incluso un documento puede ir sin bibliografía porque la información de las fuentes van en las notas, se agregan en las notas, entonces podríamos pensar o decir que en la bibliografía no sería necesaria porque la información de la fuente ya está en el trabajo. Sin embargo, bueno, si su profesor, si su maestro les está solicitando esta bibliografía, en un momento les comparto cómo sería la forma de la entrada de cada una de estas fuentes en la bibliografía. Muy bien, sigamos con estas son las notas al pie de página. ¿Qué pasaría si yo estoy citando la misma fuente de forma continua? ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? La primera vez, como lo estamos viendo, estamos agregando una nota muy completa con el nombre, título de la fuente, la identidad de imprenta y la paginación. Pero la segunda vez que se cite esta misma fuente, ya solo será necesario agregar, en este caso, el apellido del autor, coma, una palabra clave del título de la fuente, en este caso coloco maestros, coma y la página. ¿Okay? En este caso es una página diferente, es la página 220, diferente a la 190. Si más adelante voy a seguir citando la misma fuente de información, entonces no será necesario ya incluso colocar
una palabra representativa del título. Ya con el puro apellido, coma, y de dónde proviene, de qué páginas proviene la idea que estoy citando, se puede colocar. Entonces se coloca ahí el rango de paginación. ¿Okay? Esto es la nota al pie de página. ¿Okay? En la bibliografía o la entrada de una bibliografía de esta fuente de información, vean los cambios. Vean que vamos a agregar primero el apellido, posteriormente coma, el nombre del autor, punto, el título del trabajo, posteriormente punto, y el pie de imprenta va sin los paréntesis. ¿Okay? Se coloca así, México 2 puntos, la editorial, coma y el año, sin paréntesis, punto. ¿Okay? En este caso, el libro es un libro impreso porque no estoy colocando ni un URL, no estoy colocando también una fuente. O sea, ¿sabes qué? El libro solo se lee en Kindle porque es digital. Bueno, en este caso tendría que llegar Kindle, pero en este caso la fuente, la entrada de la bibliografía me está diciendo que es un libro impreso. ¿Okay? Y bueno, para esta edición, la 17ª edición, ya nos recomiendan el uso de este tipo de señalamientos al momento de hacer las notas al pie de página, que eso también era un elemento así como que súper representativo del Chicago. Bueno, ya dice que prefieren omitir este tipo de instrumentos en tus notas al pie de página porque pueden crear confusión al momento de consultarla, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? De preferencia mejor utiliza los ejemplos que acabo de mostrar, donde es la primera vez, segunda vez o tercera vez que se cita la fuente, con la página adecuada, que según sea de donde viene la cita. Entonces ya esto deja de funcionar, al menos en la 17ª edición. Sí decir que, sabes, el primer ejemplo del Libit sí se menciona sí se menciona en el manual como ejemplo, se ejemplifica en dónde iría, pero realmente se dice, ¿sabes qué? Pero omítelo, ¿sabes qué? Mejor menciona el apellido del autor, a pesar de que se menciona la segunda vez, la misma vez, prefiere repetir el apellido y la página a usar este tipo de recursos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí lo que nos dice el manual. En el caso de un artículo de journal, ¿ok? En el caso de un artículo de journal, pues bueno, vamos a ver en primera instancia lo que serían las notas al pie de página, ¿ok? La primera vez que lo haga, pues vamos a colocar el nombre completo, el nombre y el apellido del autor, coma, y el título del artículo irá con la letra normal y el uso de las comillas, ¿ok? Posteriormente en itálicas irá el título del journal, el número del volumen, el número de la revista y entre paréntesis si se menciona el, el mes y el año de cuando se publicó, ¿ok? Los puntos y la página de donde proviene la cita, ¿ok? Lo que estoy citando, bueno, de qué página viene en específico. Coma, y en este caso, bueno, es un documento digital, se agrega el DOI o se agrega el URL, según sea el caso. De preferencia, como siempre os he mencionado, agreguen el DOI. Y la segunda vez que llegásemos a citar esta misma fuente, pues ya solo será necesario agregar el apellido del autor, coma, entre comillas, un fragmento representativo del título del artículo y la página. ¿Ok? Vean cómo estoy respetando la redacción tal cual del artículo con el uso de las mayúsculas la letra, de acuerdo, respetando totalmente el idioma. Eso en Chicago sí tal cual permanece, porque bueno, muy importante, en Chicago al menos no hay una traducción oficial al español. Entonces, bueno, estoy tomando la información tal cual viene en el manual. En la entrada de bibliografía vamos a encontrar que los mismos elementos casi permanecen en el lugar. ¿Qué es lo que sí cambia? Por ahí, en la entrada de la bibliografía, primero sería el apellido del autor, coma y el nombre, y la puntuación. Vean que en la nota, al pie de página, se usa una comilla, pero en la bibliografía va un punto. Y estos serían los elementos más importantes de un cambio de uno a otro. También veamos que el uso después de la paginación es una comilla en la nota del pie de página y en la bibliografía va un punto. Entonces, bueno, eso es importante porque, bueno, en el manual hay bastantes ejemplos de diferentes tipos de fuentes de información. Los cambios principales de una nota al pie de página en una bibliografía son el uso de los puntos y el orden por ahí del apellido del autor. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la mención de los autores? Y esto es muy importante porque, bueno, si tenemos un autor
una fuente de información con 5 autores o con 6 autores, bueno, se deben de mencionar todos, se mencionan solo 3. ¿Qué es lo que nos dice el formato Chicago? El formato Chicago nos dice que, ¿sabes qué? La primera vez que lo menciones al autor, y es solo uno, menciona la forma completa con todo y el nombre. Y la segunda vez, que es la mención o la versión corta de la nota al pie de página, solo menciones el apellido. Un poquito ya lo que vimos en los primeros ejemplos, ¿no? Cómo cambiaba la primera vez mencionando el autor completo y la segunda vez solo el apellido. En el caso de los dos autores, que tengas tu fuente de información con dos autores, ahí sí vamos a mencionar a ambos autores, la primera vez de forma completa, con el nombre, el apellido, el nombre y el apellido, y en la versión corta de la nota vamos a colocar solo los apellidos de ambos autores. ¿Ok? Cuando tengamos 3 autores, en estos casos vamos a mencionar el primero, el segundo y el tercero de forma completa, ¿ok? Y en la versión corta solo los apellidos, ¿ok? De los autores que tengamos, ¿no? Se mencionan los 3 completos. Cuando tengamos 4 o más autores, ahí sí cambia. En este caso, ya solo colocaremos al primer autor, lo vamos a mencionar, José Márquez et al. Y en la versión corta solo agregaremos el apellido de José Márquez, solo Márquez et al. Entonces, bueno, aquí le estamos diciendo a nuestro lector que en esta fuente hay 4 o más autores. Por eso se está agregando por ahí el et al. Y en el caso de una bibliografía, una entrada de bibliografía, ¿cómo sería el orden de los autores de acuerdo a las cantidades? Pues bueno, la primera, en el caso de un autor, pues apellido y nombre, no hay ningún problema. En el caso de los dos autores, ahí sí, por ejemplo, vean que el primero autor se usa primero el apellido, coma el nombre, y posteriormente el segundo autor, el orden es primero el nombre y luego el apellido. Punto. ¿Ok? En el caso de los 3 autores, el primer autor sí se invierte primero el apellido y luego el nombre. Y en los otros 2 autores es primero el nombre, apellido, nombre y apellido. ¿Ok? Ahí no hay cambios. Entonces ahí sí permanece tal cual el orden de los autores. Y cuando tu fuente de información sea de 10 o más autores, el formato Chicago nos dice que mencionemos los primeros 7 y agregemos el et al. ¿Okay? Entonces agregamos los primeros 7 autores de acuerdo al orden que hemos visto, por ejemplo, siguiendo los 3 autores, mencionamos hasta el séptimo y agregamos el et al, punto, y luego posteriormente seguiría el título de la fuente. ¿Okay? Esto es para la entrada de la bibliografía. Ok, muy bien. Ahora, bueno, ya tenemos las fuentes de información. Ahora, ¿cómo vamos a acomodarlas en la bibliografía? Bueno, esto es sencillo. Vamos a seguir un orden alfabético de acuerdo al apellido del primer autor. Entonces, este va a ser el orden para acomodar nuestras entradas en la bibliografía. ¿Ok? En el caso de que tengamos fuentes de información con el mismo autor, ¿ok? Vamos a colocar por ahí una línea que nos va a decir que, por ejemplo, la fuente de información de Hermann Daniel, Modernidad y su interpretación, es su primera entrada en la bibliografía, pero luego también tiene otro libro que también estamos usando de él, que es Las nuevas tendencias sociales. En este caso, el manual nos dice que usemos por ahí un guión largo para identificar que es el mismo autor de la entrada anteriormente colocada, ¿no? Entonces, por eso se coloca esta línea, ¿no? Después de este autor. La fuente de información es el mismo autor, por eso se coloca tal cual. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos específicos con elementos de una entrada de bibliografía, que es por ejemplo el autor y el título. En este caso, estamos viendo lo que sería para un libro, pero realmente también aplicaría para otras fuentes de información, una película, una noticia de periódico, ¿okay? Una fotografía, todo esto también puede aplicar en otras fuentes de información. ¿Okay? El primer ejemplo estamos viendo que estamos colocando los dos apellidos de Gabriel, García Márquez, Gabriel, porque el manual nos invita a que respetemos cómo va el autor mencionado en su fuente. Entonces, es válido, de hecho debe ser, que coloquemos los apellidos del autor como se mencionan en la fuente de la información. ¿Qué pasaría con las siglas del nombre? ¿No? Las siglas de los nombres que, por ejemplo, estamos viendo ahí
ejemplos muy conocidos como T.C. Eliot, T.C. Lewis, J.D. Salinger. Bueno, en este caso, Chicago nos dice que respetemos el uso de estas iniciales, de estas siglas iniciales del nombre, y que las coloquemos tal cual en la entrada de la bibliografía. Entonces, que no coloquemos el nombre completo del autor si el autor es conocido y usa las siglas en la fuente de información que nosotros queremos citar. ¿Ok? Cuando la fuente de información sea anónima, pues bueno, anónimo será la palabra clave que yo estaré citando en mi documento para mencionar a ese autor, en este caso un autor anónimo. Y el cuarto ejemplo, el cuarto ejemplo es muy interesante, yo la verdad no lo había visto en otro estilo de citación, pero aquí el Chicago nos invita a que, ¿sabes qué? Tengo una fuente de información, pero no me dice tal cual quién la escribió, quién la generó, pero yo voy a asumir que la hizo tal persona, con seguridad obviamente. Entonces, en este caso, yo voy a mencionar el autor entre corchetes para mencionarlo como el autor de esta fuente, a pesar de que la fuente no lo diga tal cual. ¿Ok? Y en el segundo caso, cuando viene el signo de interrogación, es cuando yo asumo que este es el autor de la fuente, pero no estoy tan seguro. Entonces es un poquito adivinar a ver quién es el autor de la fuente de información. Lo dice el Chicago, yo la verdad es que me llama la atención que lo digan así, pero bueno, eso es tal cual lo que menciona el manual. Y en el último ejemplo vemos que Chicago, cuando encuentres una fuente de información con el uso de un nickname bueno, ¿cómo se refiere a él? ¿No? ¿De qué manera? Bueno, en este caso Stendhal, pero el nombre completo del autor sería Mary Henry Bailey. ¿Ok? Entonces, el manual me invita, ¿sabes qué? Colócalo tal cual se menciona en la fuente, con este nickname, si es el caso, pero entre corchetes coloca el nombre completo y real de este autor. ¿Ok? Y bueno, en el caso del título, en este caso, bueno, de un libro, en el caso del título de un libro, pues bueno, vamos a colocarlo en itálicas. Y bueno, estamos viendo por ahí un ejemplo en español también. Aquí el manual me dice que, bueno, al menos en inglés sí se tiene que respetar el uso de las mayúsculas en las palabras, tal cual viene en el título de la fuente. Y cuando tenga una fuente de información con un idioma diferente al mío, respetarlo, ¿ok? Respetarlo tal cual viene en la redacción. En este caso estoy respetando la redacción tal cual viene en español, y así si fuera en otro idioma, también yo tendría que respetar el uso en este caso de las mayúsculas y la puntuación. También, si no tengo un autor, pues bueno, vean cómo se recorre por ahí y se coloca primero el título de la fuente, posteriormente con la información del pie de imprenta, pero bueno, es una entrada válida, a pesar de que no tenga un autor. Y bueno, aquí vamos a ver una serie de detalles con respecto al lugar de publicación, la editorial, la fecha y el formato de una fuente, ¿no? En este caso puede ser electrónico. Esos ejemplos, bueno, tienen que ver con un libro, ¿no? En el caso de un libro, estamos viendo, por ejemplo, el pie de imprenta, el primer pie de imprenta que aparece en Mexico City, ¿ok? Aquí el Chicago nos dice que nosotros respetemos la redacción de cómo viene la fuente, el lugar. ¿Cómo se menciona el lugar? ¿Sabes qué? Se menciona Rome, ¿okay? Roma. No lo voy a traducir, voy a colocar Rome, no Roma, por eso viene así este ejemplo. Entonces, si mi fuente de información viene Mexico City, bueno, no voy a poner Ciudad de México, eso es lo que no menciona el manual. También, en el segundo ejemplo, si la fuente de información no menciona un lugar, bueno, en inglés lo menciona como no place, ¿ok? Sin lugar. Yo, ese punto L punto, bueno, estoy colocando una traducción, por ahí ustedes tienen libertad de tomarla o no hacerlo, pero sí mencionar que esta fuente de información no. En el caso de la editorial, el nombre de la editorial, el Chicago me dice que respete tal cual la forma como va la mención de la editorial. Si esta editorial en la fuente se menciona todo con mayúsculas, ahí sí puedo yo modificarlo y colocar Harper, o sea, nomás la primera letra mayúscula, para mencionarlo en mi entrada de bibliografía. Así, aquí yo sí puedo hacer una modificación. ¿Ok? En el caso de que la fuente de información no tenga fecha,
pues bueno, voy a colocar ese punto, ese F, para decir que es sin fecha. ¿Okay? Esta también es una traducción mía. En inglés viene como no date. ¿Okay? Entonces, bueno, tengan libertad de tomarlo así o colocar algún otro tipo de señalamientos que su profesor le indique, pero al menos sí mencionar que esta fuente de información no tiene una fecha mencionada, ¿no? Y en el caso de que, por ejemplo, si el libro fuera digital, pues bueno, vamos a mencionar después del año, punto, si este libro electrónico se lee en algún tipo de formato en específico, si es Kindle, si es Nook, si es ebooks, si es, por ejemplo, nosotros usamos mucho el Adobe Digital Edition, mencionarlo, ¿ok? Y posteriormente también el punto y agregar el URL, ¿no? Si es el caso. Si es el caso, importante agregar el URL. O el DOI, mejor. Si existe DOI, agregar el DOI. En el caso de las revistas, en los títulos de las revistas, cambia, o en el manual Chicago me dice que si el título de la revista tiene un artículo sí, al principio del nombre, se omite y iría directamente Journal of Business. ¿Okay? Esto solo para cuando es en inglés. Cuando es en otro idioma, como vemos Der Spiegel, Der es en alemán, en este caso no se quita, se respeta tal cual el artículo del nombre de la revista en otro idioma. ¿Ok? En el caso, hay muchas revistas en ciencias de la salud que por el nombre, como es tan extenso, usan una serie de abreviaturas, ¿no? O acortan el nombre para que pueda ser más fácil colocar el nombre en las bases de datos, ¿no? Entonces, bueno, el manual nos invita a que no hagamos eso, que no coloquemos el nombre, vamos a decir, corto de la revista y que lo coloquemos tal cual, de forma completa. ¿Okay? En el segundo ejemplo vemos un poquito el orden bueno, primero el título de la revista, el volumen, entre paréntesis el mes y el año, 2 puntos y el rango de paginación. En este caso, bueno, vean como 640 es de la página 6, el artículo es de la 647 a la 658, pero vean como ya omití el 6 para mencionar con el guión que es hasta la página 58. Eso sí es válido. ¿Okay? Posteriormente, después de la paginación, se coloca el DOI, ¿okay? Ya se coloca el DOI o el enlace web al documento. Y bueno, voy a mostrar aquí en esta presentación 6 ejemplos de diferentes fuentes de información. Realmente el manual es muy extenso en este apartado. Si tienen alguna fuente de información no contemplada en esta presentación, háganmelo saber por medio de los comentarios para yo basarme en el manual y darles la respuesta que propone, ¿no? El manual para ese tipo de fuente. En el primer caso estamos viendo un magazine, que es una revista, puede ser de corte comercial, puede ser muy interesante, en este caso, bueno, mencionaremos el apellido, el autor o autores, si hay más autores acerca de este artículo, entre comillas, el artículo del documento, posteriormente el nombre de la revista en itálicas, coma, y el mes y el año de cuando se publicó. ¿Okay? En el caso de una noticia, pues bueno, vamos a mencionar en este caso al reportero, quien está generando la nota entre comillas, el nombre del periódico que está generando esta noticia en itálicas, pero vean que estoy poniendo entre paréntesis el lugar de donde proviene este periódico. Eso es muy importante y me parece muy interesante de Chicago, que si tú colocas el nombre de un periódico, pues bueno, también entre paréntesis coloques de dónde proviene, ¿no? De qué país, porque hay periódicos que tienen el mismo nombre, tal vez aquí en México o en España, entonces para no confundir uno de otro, ¿no? Sabes que este es de Ciudad de México, pero aquel es de Madrid, entonces colocarlo tal cual ahí entre los paréntesis. Y posteriormente la fecha de cuando se generó esta nota, punto y el enlace web. En el caso de una página web, bueno, aquí estoy tomando el INEGI. En el caso de una institución, bueno, se coloca el nombre completo de la institución, pero entre comillas, lo que es el nombre del artículo, punto. Por ahí vemos ahí el nombre de la sección de la página web, que es empleo y ocupación, punto, y
Esto es una propuesta mía, porque realmente se debe mencionar cuando lo consultaste. En este caso yo estoy colocando consultado del día tal, del mes tal, del año tal, ¿ok? En inglés esto viene como accessed, ¿ok? Accessed, pero sí menciona la fecha de cuando fue consultada la información. Y posteriormente el enlace web. Y en el tema de los blogs, ¿okay? ¿Qué pasa en los blogs? Vamos a colocar el nombre del autor o el nickname de quién está, del autor que está generando esta entrada del blog. Posteriormente, el título del blog irá en itálica y luego, entre paréntesis, blog, punto, el título, perdón, la fecha de la entrada del blog, que es el 6 de mayo de 2019, y también punto y el enlace web, ¿ok? En el caso de una tesis, vamos a colocar primero el apellido, coma, el autor, el nombre del autor, punto, el título de la tesis, ¿ok? Y posteriormente, tesis de maestría, de qué universidad viene y el año, ¿ok? Punto, y el enlace web del repositorio donde está ubicada esta tesis en formato digital. En el caso de una fotografía, pues bueno, vamos a colocar en un inicio al fotógrafo de esta fuente, en este caso una fotografía, punto, el nombre de la fotografía irá en Teleca, punto, la fecha de cuando se originó esta fotografía, en este caso, bueno, mes y el año, punto, que es una fotografía, punto, y de dónde se publicó. En este caso, se publicó en National Geographic, irá en Itálica, coma, en la portada por donde se colocó, y la fecha, en este caso el mes y el año, de esta publicación de la National Geographic. ¿Okay? Pues como ven, son ejemplos rápidos de 6 fuentes de información que considero que son muy utilizadas. Y bueno, esto es brevemente lo que es el formato Chicago en su cuestión de notas y bibliografías. Realmente es un tema muy extenso, pues una gran cantidad de información, pero bueno, espero que les sea de utilidad, al menos como algunos lineamientos generales que tiene este tipo de este formato. Igual cualquier duda pueden dejarlo en la parte de los comentarios y con gusto podré orientarlos. ¿Ok? Pues bueno, muchas gracias.